Bienvenido y bienvenido al canal Pedro Te Enseña, el canal donde el conocimiento siempre está en movimiento. Y en esta serie de leer, tener un acercamiento a la palabra de Dios antes de iniciar nuestra jornada laboral, con el único propósito de buscar su ayuda y su protección en este día. No se te olvide que este canal se dedica a la tecnología, pero estoy convencido que primero es la palabra de Dios, tener en cuenta esta parte que debemos tener en cuenta, la parte espiritual, para poder hacer cosas acorde a su palabra. Y en esta serie que hemos empezado de los personajes de la Biblia y con el versículo del mes, que es primero las cosas de Dios, primero buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hoy seguimos con el personaje Aarón. Y Aarón fue el primer sacerdote. Fue hermano de Moisés. Eso está en Éxodo 4:14. Entre los datos de este personaje podemos decir que estuvo entre las cosas buenas y las cosas malas. Desobedeció muchas veces a Dios. Mira, hermano de Moisés, portavoz de Dios. Esto está en Éxodo 4:14 al 16. Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas, pero Moisés dudaba de su capacidad para hablar. Entonces Dios designó a Aarón como su portavoz. Y así es nuestro Padre Celestial. Cuando tiene su puesto, sus ojos puestos en alguna persona para que evangelice o predica, Dios le va a dar siempre ayuda para que su palabra sea glorificada, para que su palabra sea llevada. En este caso, el hermano lo ayudó y muchas veces en la iglesia salen los músicos, salen las personas que son buenas para la alabanza. Es Dios que hace y que controla su obra. Dios siempre va a proveer los recursos para que su obra sea eficiente y se pueda hablar del Evangelio. Participó en las plagas de Egipto, eso lo encontramos en Éxodo 7:19. Aarón desempeñó un papel importante en la ejecución de algunas de las plagas, como golpear el Nilo con su vara para convertirla en sangre. Fue el primer y sumo sacerdote, ahora fue ungido como primer y sumo sacerdote, recibió instrucciones cómo dirigir el sacrificio y rituales en el tabernáculo. Eso lo encontramos en Éxodo 28 del 1 al 3. También habló del becerro de oro. Eso lo encontramos en Éxodo 32 del 1 al 4. También hizo el milagro de la vara con el ser. Dice, cuando algunos israelitas cuestionaron la autoridad sacerdotal de Aarón, Dios hizo que su vara floreciera con almendras para demostrar que lo había elegido. Eso está en número 17:8. Importancia de Aarón. Repito, fue sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento decimos lo siguiente. Eso está en Hebreos 7:11. El Nuevo Testamento se menciona a Aarón en relación con el sacerdocio de Cristo. Jesús es el sumo sacerdote superior al de la línea de Aarón. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba Aarón, inició, pero en el Nuevo Testamento, acá tenemos, dice aquí, el Nuevo Testamento se menciona a Aarón en relación con el sacerdocio de Jesucristo. También en la Biblia habla de, tenemos un mediador, Jesucristo hecho hombre. Entre las características de los sacerdotes era ofreciendo holocausto, ofrendaban por el pecado y ofrendaban de paz. La primera está en Levítico 1, la segunda ofrenda por el pecado está en Levítico 4 y ofrenda de la paz está en Levítico 3. Intercedía por el pueblo. Enseñaba la ley. Tenía el deber
de destruir el pueblo sobre el mandamiento de Dios y cómo debían vivir. Eso lo encontramos en Deuteronomio 31:11. También consultaba la voluntad de Dios, o lo hizo. Eso está en Éxodo 28:30. Bendecía al pueblo también, intercedía por el pueblo. Eso está en Números 6:24-26. Diferencia entre sacerdocio levítico. Sacerdotes eran solo designados por Aarón, tenían las funciones más sagradas. Los levitas eran los demás hombres de la tribu de Leví, encargados de ayudar al mantenimiento de tabernáculos. El sacerdocio del Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, el sacerdocio del Antiguo Testamento quedó cumplido en Cristo, quien es el sumo sacerdote. Eso está en Hebreo 7, de 23-27. Ahora todos creyentes son llamados sacerdocio. Esto está en 1 de Pedro 2:9, porque podemos acercarnos a Dios sin necesidad de intermediarios. Unos versículos que hablan de este personaje está en Éxodo 4:14. En Éxodo 7:1, por ejemplo, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he construido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 28:1. Harás que se acerque a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él. Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Números 6:23-24. Habló Aarón a sus hijos y dile. Número 12, 1-2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer causita que había tomado. Número 20-28. Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras. Salmo 103:2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre el barca de Aarón. En Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Entonces, al igual que muchos personajes de la Biblia, Aarón fue llamado, como te dijo, para ayudar a su hermano. Espero que este pequeño acercamiento a la palabra de Dios haya sido de tu agrado. No se te olvide que estamos en una serie de los personajes de la Biblia. Y la idea, repito, es tomar la palabra de Dios diario para iniciar nuestra jornada laboral y aprender de ella. No se te olvide que estás en el canal Pedro Te Enseña. Estoy total convencido de que primero es la palabra de Dios para empezar nuestra jornada laboral. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bienvenido y bienvenido al canal Pedro Te Enseña, el canal donde el conocimiento siempre está en movimiento. Y en esta serie de leer, tener un acercamiento a la palabra de Dios antes de iniciar nuestra jornada laboral, con el único propósito de buscar su ayuda y su protección en este día. No se te olvide que este canal se dedica a la tecnología, pero estoy convencido que primero es la palabra de Dios, tener en cuenta esta parte que debemos tener en cuenta, la parte espiritual, para poder hacer cosas acorde a su palabra. Y en esta serie que hemos empezado de los personajes de la Biblia y con el versículo del año, del mes, que es primero las cosas de Dios, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hoy seguimos con el capítulo, el personaje Aarón. Y Aarón fue el primer sacerdote. Fue hermano de Moisés. Eso está en Éxodo 4:14. Entre los datos de este personaje podemos decir que estuvo entre las cosas buenas y las cosas malas.
desobedeció muchas veces a Dios. Mira, hermano de Moisés, portavoz de Dios. Esto está en Éxodo 4, 14 al 16. Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas, pero Moisés dudaba de su capacidad para hablar. Entonces Dios designó a Aarón como su portavoz. Y así es nuestro Padre Celestial. Cuando tiene sus ojos puestos en alguna persona para que evangelice o predica, Dios le va a dar siempre ayuda para que su palabra sea glorificada, para que su palabra sea llevada. En este caso, el hermano lo ayudó, y muchas veces en la iglesia salen los músicos, salen las personas que son buenas para la alabanza. Es Dios que hace y que controla su obra. Dios siempre va a proveer los recursos para que su obra sea eficiente y se pueda hablar del Evangelio. Participó en las plagas de Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo 7:19. Aarón desempeñó un papel importante en la ejecución de algunas de las plagas, como golpear el Nilo con su vara para convertirla en sangre. Fue el primer y sumo sacerdote. Ahora fue ungido como primer y sumo sacerdote. Recibió instrucciones cómo dirigir el sacrificio y rituales en el tabernáculo. Eso lo encontramos en Éxodo 28, del 1 al 3. También habló del becerro de oro. Eso lo encontramos en Éxodo 32, del 1 al 4. También hizo el milagro de la vara con el ser. Dice, cuando algunos israelitas cuestionaron la autoridad sacerdotal de Aarón, Dios hizo que su vara floreciera con almendras para demostrar que lo había elegido. Eso está en Número 17:8. Importancia de Aarón. Repito, fue sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento decimos lo siguiente. Eso está en Hebreos 7:11. El Nuevo Testamento se menciona a Aarón en relación con el sacerdocio de Cristo. Jesús es el sumo sacerdote superior al de la línea de Aarón. Entonces, en el anterior, en el Antiguo Testamento estaba Aarón, inició, pero en el Nuevo Testamento, acá tenemos, dice aquí, el Nuevo Testamento se menciona a Aarón en relación con el sacerdocio de Jesucristo. También en la Biblia habla de, tenemos un mediador, Jesucristo hecho hombre. Entre las características de los sacerdotes era ofrecer holocausto, ofrendaban por el pecado y ofrendaban de paz. La primera está en Levítico 1, la segunda, ofrenda por el pecado, está en Levítico 4, y ofrenda de la paz está en Levítico 3. Intercedía por el pueblo. Enseñaba la ley. Tenía el deber de instruir al pueblo sobre el mandamiento de Dios y cómo debían vivir. Eso lo encontramos en Deuteronomio 31:11. También consultaba la voluntad de Dios, o lo hizo. Eso está en Éxodo 28:30. Bendecía al pueblo también, intercedía por el pueblo. Eso está en Números 6, 24, 26. Diferencia entre sacerdocio y levítico. Sacerdotes eran solo designados por Aarón, tenían las funciones más sagradas. Los levitas eran los demás hombres de la tribu de Leví, encargados de ayudar al mantenimiento de tabernáculos. El sacerdocio del Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, el sacerdocio del Antiguo Testamento quedó cumplido en Cristo, quien es el sumo sacerdote. Eso está en Hebreos 7, de 23-27. Ahora todos creyentes son llamados sacerdocio. Esto está en Primera de Pedro 2:9, porque podemos acercarnos a Dios sin necesidad de intermediarios.
unos versículos que hablan de este personaje está en Éxodo 4:14. En Éxodo 7:1, por ejemplo, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he construido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 28:1, harás que se acerque a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él. Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Números 6, 23, 24, habló Aarón a sus hijos y dile. Número 12, 1 al 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer causita que había tomado. Número 20, 28, Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras. Salmo 103:2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre el barca de Aarón. En Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Entonces, al igual que muchos personajes de la Biblia, Aarón fue llamado, como te dijo, para ayudar a su hermano. Espero que este pequeño acercamiento a la palabra de Dios haya sido de tu agrado. No se te olvide que estamos en una serie de los personajes de la Biblia. Y la idea, repito, es tomar la palabra de Dios diario para iniciar nuestra jornada laboral y aprender de ella. No se te olvide que estás en el canal Pedro Te Enseña. Estoy total convencido de que primero es la palabra de Dios para empezar nuestra jornada laboral. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.